Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Administrativando Abogados, un espacio para hablar de derecho administrativo y también de actualidad. El 24 de julio de 2013, un tren de alta velocidad Alvia descarriló cerca de la estación de Santiago de Compostela, concretamente en Angrois. El tren, que se dirigía desde Madrid a Ferrol, llevaba a bordo 218 pasajeros. El accidente causó la muerte de 80 personas y dejó a más de 140 heridas, algunas de ellas en estado crítico. Las investigaciones posteriores revelaron que el tren estaba circulando a una velocidad excesiva en el momento del accidente. La velocidad máxima permitida en esa sección de la vía, una curva pronunciada, era de 80 km/h. Pero el tren estaba circulando a unos 190 km/h. Tratando a día de hoy de determinar si hubo negligencia o incumplimiento de los deberes por parte de las personas involucradas en el accidente, así como también analizar los factores que contribuyeron al desastre y evaluar las medidas de seguridad implementadas, el accidente de Alvia generó una amplia discusión en torno a la seguridad en el sistema ferroviario español. Hoy, en el 10º aniversario de esta tragedia, contamos con Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Víctimas del Alvia. Y para hablar de todo este tema con propiedad, tenemos la suerte de contar con Jesús Domínguez, el expresidente de la Asociación Plataforma Víctimas Alvia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y por escucharnos. Jesús, queríamos hablar contigo porque después de toda la parte penal, toda la parte civil, llega la parte de lo contencioso y nos gustaría que nos contaras un poco. Bueno, pues el tema del contencioso ha sido un tema que hasta que hemos llegado ya ha sido complejo, ¿no? Porque hay que explicar un poco que cuando ocurre un accidente de esas características, ya sea ferroviario, aéreo o marítimo, pues los Estados miembros tienen la obligación de llevar a cabo una investigación independiente. Y existe una serie de directivas europeas, en este caso en el ferrocarril del 2004, que dicen cómo tienen que ser estas investigaciones, ¿no? Que tienen que ser totalmente independientes y tienen que cumplir una serie de requisitos y analizar pues todas las causas que hay en el accidente precisamente para mejorar la seguridad y que estos accidentes no vuelvan a ocurrir. Uh-huh. Cuando ocurrió el accidente del Alvia de Angrois, nosotros tuvimos una reunión en su día con la ministra Ana Pastor y nos dijo que el organismo encargado de hacer esta investigación pues en España es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, conocida como CIAF. Uh-huh. Nosotros ya desde el principio desconfiábamos un poco porque esta comisión pues pertenecía directamente al Ministerio de Fomento y además el presidente y sus miembros pues los elegía en su caso en este caso pues la ministra de Fomento o el ministro de Fomento anterior, ¿no? Con lo cual cuando el ministerio podía estar involucrado en el accidente, ¿no? Por determinadas negligencias o determinadas cosas, pues evidentemente esa falta de independencia pues pensábamos que no existía y yo creo que todo el mundo entiende que no se puede ser juez y parte. Pero se nos aseguró que no queda totalmente independiente y que se haría la investigación. El caso es que la investigación salió yo creo que fue en 2014, no recuerdo cuándo, eso fue mayo o abril, y bueno, la investigación señalaba al maquinista como único responsable, cuando incluso la propia directiva de la Comisión Europea lo que te dice es que no hay que señalar tampoco culpables, sino es una cuestión más de ver las causas raíz, ¿no? De qué ha pasado realmente para que se produzca un accidente, porque un accidente de estas características es multicausal, ¿no? Sí. Para nuestra sorpresa, las sospechas que teníamos se confirmaron en el propio informe de la CIAF, que en su página, creo recordar, no sé, la 21 o la 11, decía que el equipo técnico lo formaba el director de seguridad de Adif y el director de seguridad de Renfe, junto con la consultora INECO, que fue la que hizo, como si dijéramos, el dossier de seguridad, que es como si dijéramos un análisis de riesgos previo, ¿no? A la puesta en servicio de la línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ya si resulta que el director de seguridad de Renfe, que fue quien solicitó la desconexión del sistema de seguridad por los retrasos que generaba, se lo solicitó al director de seguridad de Adif, que fue quien autorizó la desconexión del sistema de seguridad y quien autorizó la puesta en servicio de la línea
diciendo que era 100% segura y que cumplía con la normativa. Y encima tenemos a INECO, que es quien la consultora, ¿no? La que hizo como de organismo independiente, ¿no? De velar que estaba todo eso bien, pues evidentemente eran parte, arte y parte, ¿no? De esa línea, y evidentemente si algo se hizo mal, pues no iban a tirar piedras contra su propio tejado. Denunciamos esto en España ante el Ministerio y lamentablemente pues no nos hicieron caso. Y lo que hicimos fue ir al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, y a poner una denuncia porque entendíamos que se había incumplido la Directiva de Seguridad. Me imagino que tomar la decisión de irse para allá, hacer esta actuación ya fue compleja, pero teníais esperanza, entiendo. Sí, teníamos esperanza porque es que la directiva es muy clara. Una de las cosas que dice claramente es que ningún miembro que esté investigando pues puede pertenecer, ¿no?, a la administradora de infraestructuras o a la empresa ferroviaria, ¿no?, o a las empresas constructoras, con lo cual en el propio documento ellos mismos decían que formaban parte del equipo técnico, con lo cual era un poco, era una chapuza, pero además una chapuza muy mal hecha, ¿no?, porque ellos mismos hasta lo pusieron, ¿no? Pueden haber disimulado, ¿no? Sí, un poquito. Ya haber dicho que sí, pero no, la chapuza aquí en este caso en España pues fue manifiesta, incluso por escrito. Cuando fuimos a Europa es difícil ir, tienes que ir también tienes que ir con algún partido, con algún europarlamentario que te lleve allí, y pusimos estas denuncias y claro, pues es un periplo largo porque primero vas a la Comisión de Peticiones, tiene un trámite por escrito, al final cuesta hasta que llegas allí ya y ya te atienden y a lo mejor pasa un año y medio. Al final lo que hizo la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo fue pedirle a la Agencia Ferroviaria Europea, que es como si dijéramos el organismo europeo, que es el que hace la normativa ferroviaria y técnicamente son como si dijéramos, ¿no?, el organismo superior de toda Europa. Sí. Y entonces el Parlamento Europeo le pide a la Comisión Europea, en concreto a la Agencia Ferroviaria Europea, que pertenece a la Comisión Europea, en concreto a Transportes, que mire cómo se ha hecho la investigación en España, ¿no? Uh-huh. Se ha cumplido con la directiva. A raíz de eso, la Agencia Ferroviaria Europea, que es la ERA, hace un informe que finalmente se firma y se termina en enero del 2016, con lo cual ya vemos el tiempo que lleva esto, es decir, el accidente es de julio de 2013, en enero de 2016 ya está el informe de la Unión Europea, pero el gobierno lo que hace es intenta bloquear que salga este informe y que lo conozcamos nosotros. Y además eso salió publicado hace poco en prensa, que incluso fue la propia ministra en su día, Ana Pastor, quien escribió a Violeta Bulc, que era la comisaria de Transportes, para que este informe no viera la luz. Uh-huh. Hasta después de las elecciones, que fueron creo que recordar, en junio del 2016. Finalmente, hicimos mucha presión, conseguimos más de 250.000 firmas en Chain. Vinimos aquí cuando vino la Comisión Europea, presionamos, hicimos un poco de todo. Sí. Y finalmente nos entregaron el documento en julio del 2016. Y en ese documento, en ese informe, que era un informe demoledor de la Agencia Europea, pues entre otras cosas lo que se decía es que no había habido independencia en el organismo que había investigado el accidente, y que además no se investigaban las causas raíz, que eran precisamente las que afectaban a Renfe, Adif y Fomento. Y que, por tanto, se había incumplido la directiva y que había que hacer otra investigación técnica. Perdona, porque en esta cronología de hechos me ha parecido que al final os dieron el informe después de las elecciones, finalmente. Sí, fue después de las elecciones. Uh-huh. Creo que el gobierno consiguió el objetivo que tenía, que aunque era de enero el informe, pues consiguió presionar a la Comisión Europea y no fue hasta después de las elecciones. Uh-huh. Una vez que teníamos ese informe, pues nosotros la verdad es que un poco inocentes, pues pensábamos que habíamos ganado, ¿no? Claro. Y que el gobierno pues iba a hacer la investigación, ¿no?, de acuerdo a la directiva, y no, pues ya lo había dicho la Comisión Europea y Europa, pues el gobierno no hacía nada. Hubo cartas de la comisaria europea, recuerdo no solo a la ministra Ana Pastor, sino incluso luego al señor Ábalos, que fue el siguiente ministro. Sí. Y negaban hacer esta investigación y no se hacía la investigación, no entendíamos muy bien, nos reuníamos y al final pues el Estado, en un movimiento bastante inteligente, cambió cambió un poco las leyes, ¿no?, adaptó un poco la directiva y le dotó a la CIAF, ¿no?, al organismo que investiga, de una apariencia de independencia. Y entonces había un informe de la Abogacía del Estado en el que decía que la CIAF era independiente, ¿no? Uh-huh. Con este cambio de ley. Entonces, cuando íbamos al ministerio, la ministra o el ministro nos decía que yo no puedo decirle a la CIAF que haga la investigación porque es que son independientes. Yeah. Era como una tomadura de pelo, ¿no? Ya me gusta decirlo porque no podemos olvidar que aquí hay 80 muertos, 140 heridos, es el accidente más grave de la democracia, y lo que te hacen es, pues,
hablando en plata, pues tomarte el pelo. Sí. Y entonces ahora nos decían que es que era independiente y que no podían decirles que hicieran la investigación, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues claro, no entendíamos nada, porque preguntamos en Europa también a la comisaria, tuvimos una reunión, vino aquí, y me acuerdo que un encuentro ciudadano, incluso irrumpimos en el encuentro ciudadano, sí. Y la comisaria accedió directamente a recibirnos. Yo hablé con ella directamente y con su asesoría jurídica. Y entonces lo que nos dijeron es que sí, que efectivamente no se había cumplido la directiva, pero que el Estado miembro es soberano y la Comisión Europea no puede obligar al Estado a hacer la investigación. En ese momento, muy perdidos, se nos ocurrió poner una denuncia en la defensora del pueblo europeo, porque yo entendía, y en la asociación entendíamos que teníamos como ciudadanos derecho a esa investigación independiente, ¿no? Para saber la verdad y para que no vuelva a ocurrir y se sepa todas las causas y tomen medidas. Está en una directiva, o sea, es un derecho que tenemos los ciudadanos, pero no podíamos ejercer. Uh-huh. Entonces, pusimos una denuncia en la defensora del pueblo europeo. Esa denuncia se tramitó, nos dio la razón y la defensora del pueblo europeo pues volvió a decir un poco pues que había que hacer esta investigación, pero no podía tampoco forzar al Estado a hacerla. Y entonces estábamos un poco perdidos. Ya a lo mejor estamos hablando de 2017, 2018, ya no lo sé. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? Y la demás gente de la asociación, bueno, es que tenemos este derecho, hay una normativa, ¿no? Hay unas directivas que se han traspuesto ya desde el 2006 y ¿cómo ejerces este derecho, no? Y entonces, pues, una persona de la asociación, Laura del Moral, pues ya dio un poco la idea de, oye, pues a lo mejor hay que poner un contencioso, pero ¿un contencioso por qué, no? No entendíamos mucho, ¿no? Y yo conseguí hablar también con una abogada de la defensora, del equipo de la defensora del pueblo europeo. Sí. Y me dijo, mira, digo, ya, pero ¿cómo podemos ir a Estrasburgo o no, a algún sitio para denunciar, no? Porque es un derecho y está la ley. Y me dice, pues es que tenéis que agotar la vía en España. Tenéis que poner un contencioso contra el Ministerio, contra la ciudad, no lo sé, pero hasta que no agotéis toda la vía, ¿no? Hasta que no lleguéis al Supremo, no podéis venir a Europa. Claro. Que seguramente nos va a dar razón porque el informe es de la propia Comisión Europea y son las leyes y además que es muy claro. Y bueno, pues ahí empezamos la búsqueda, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a poner un contencioso. Y claro, también está el tema de a quién buscas, de qué te va a costar, si te van a poner las costas, a quién denunciamos, cómo, pues era una cosa complicada. Sí. Y buscando y no sabíamos si además era el camino, o sea, estábamos muy perdidos. Y finalmente, pues, dimos con Antonio y con su equipo, ¿no? Y con su despacho. Y la verdad es que, pues, bueno, a partir de ahí cambió todo, fue una suerte y tanto Antonio como todo el equipo, pues hubo una involucración por su parte brutal. Y incluso yo recuerdo una frase que me dice, es que estamos inventando derecho, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Esto que... Pero claro, cuando vio la información que cuesta, pero fue muy satisfactorio el ver, porque es un tema que en el fondo es complejo, es fácil, pero a la vez complejo cuando estás fuera. Y sí que es cierto que desde el despacho se entendió enseguida y se vio claramente que algo se podía hacer, ¿no? Sí. Y empezamos de una manera que yo me acuerdo que no entendía muy bien. Entonces nos dijeron, venga, pues dijo Antonio, tenemos que ir primero a otra vez al Ministerio de Fomento a solicitar por escrito, ¿no? Al Ministerio y a la ciudad que se haga la investigación. Y yo le decía, pues si es que ya lo hemos hecho, ¿no? Ya, no, como que ya, si lo hemos pedido y está en la prensa y se niegan a hacerlo. Venga, pero hay que crear el acto administrativo, ¿no? Ya empezamos a entrar un poco en los términos jurídicos que estábamos perdidos, pero de ahí fue donde el despacho pues ya empezaba a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos pues fue meterlo por registro en el Ministerio de Fomento. Uh-huh. Y cuando al mes no nos contestaron, pues por el tema creo que del silencio administrativo, pues lo que hicimos fue poner una denuncia al Ministerio de Fomento y a la FIAF, al organismo que investiga, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Uh-huh. Me vas a permitir que hagamos un alto en este camino porque es cierto que la mayoría de los ciudadanos un conocimiento quizá de penal y civil, sí, ¿no? Porque es como más habitual, porque salen las películas, bueno, pero la verdad es que cuando se llega a esta rama del derecho es muy compleja y entiendo perfectamente que no tuvierais ni idea de por dónde tirar exactamente. El acto administrativo, que es una invención, ¿no? Jurídica, es como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo lo hago? Sobre todo, ¿cómo lo hago? Así que sí, es completamente normal que no tuvierais ni idea de cómo comenzar este periplo y, oye, que encontraseis a las personas adecuadas para avanzar en el camino, que os sirviera. Sí, yo creo que por eso digo que fue una suerte, porque, a ver, dentro de la asociación, pues como todo, como también hay, ¿no? Pues dentro de la junta directiva hay gente que es funcionaria, ¿no? Del grupo A, me refiero, que hay gente que sí tiene el conocimiento, pero en esto no sabíamos un contencioso administrativo contra qué es una directiva europea. O sea, se mezclaba un poco
¿no? Sí. Derecho europeo, claro. Encima es el Estado, porque vamos contra el Estado, contra el Ministerio de Fomento, que es el ministerio más potente, ¿no? Sí. Y yo creo que aparte de, a lo mejor podríamos haber dado, ¿no? Y hablamos con más gente, pero yo creo que no solo había que tener un conocimiento, ¿no?, muy bueno como tenía el despacho, sí, ¿no? Y en el que son unos auténticos expertos, pero aparte yo creo que aquí había un poco que tirarse a la piscina, en el sentido de había que ser valiente, creer en la causa, verlo, y no era fácil verlo, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es el verlo y el atreverse, ¿no?, a iniciar este contencioso. Yo creo que poca gente se hubiera atrevido. Yo en ese sentido creo que hay un plus, aparte de todo el conocimiento técnico, que es súper importante, si no, no hubiéramos llegado hasta el Supremo, ¿no?, que ahora sabemos qué pasó. Pero yo creo que aparte hay una parte de motivación y de meterse muy dentro del asunto, que muchas veces, lo digo con cariño a todos los despachos de abogados, pero los despachos de abogados tienen miles de casos, para cada ciudadano su caso es el más importante, pero muchas veces no se dedica el tiempo que hay que dedicar, que es normal, porque son profesiones que van muy al límite, por lo menos, a no ser que seas un ciudadano con un montón de dinero, ¿no?, y pongas encima de la mesa millones y millones, ¿no? Sí. Es una gran empresa. Pero en ese sentido, pues se dedicó, yo creo que mucho tiempo y se trató con mucho cariño este asunto por parte del despacho. Qué bien. Y cuéntanos cómo avanzó. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia lo pusimos, ¿no?, esta denuncia, diciendo que teníamos el informe de la ERA, o sea, las cartas de la comisaria, o sea, la propia directiva, o sea, es que claramente es que llevábamos razón. Sí. Y entonces se admitió a trámite y lo que pasó fue que el Tribunal Superior de Justicia, por decirlo así, que todo el mundo lo entienda, pues se dio mus. O sea, se dio mus, no dijo nada. Dijo, bueno, sí, que la FIAO reciba a las víctimas. O sea, no dijo que se tenga que repetir la investigación, que no se ha cumplido la directiva. No dijo nada. Fue como que nos vuelvan a recibir, ¿no?, y que nos den una razón de por qué no se hace esta investigación, ¿no? O sea, fue un poco no decir nada, ¿no? Sí. Yo creo que el juez o la sala en ese sentido, yo creo que en el fondo sabían que llevábamos razón, pero claro, estamos hablando del Ministerio de Fomento, ¿no?, de un accidente que puede tener repercusión incluso a nivel mediático, ¿no?, este asunto, y yo creo que salieron como pudieron. Entonces nosotros, bueno, pues no nos conformamos, y ahí yo recuerdo la conversación con Antonio. Yo tenía claro, y la asociación, pero claro, al final no solo somos nosotros, que había que seguir al Supremo y a Estrasburgo si hacía falta, pero claro, eso es lo que tú opinas, pero para eso tienes un despacho que te asesora, ¿no?, y te dice. Claro. Y mi sorpresa fue que yo pensé que no, porque, bueno, nosotros ya, claro, estamos hartos, somos las víctimas, yo qué sé, estás un poco así, ¿no?, diciendo, bueno, a lo mejor lo hago con el corazón y no me va a servir de nada. Y me sorprendió mucho porque, hablando con Antonio, pues me contaba que un recurso de casación de este tipo, pues es que a lo mejor lo admiten el 1%, o sea que es un tema muy complejo y que seguramente no lo iban a admitir y que iba a ser complejo. Pero al final dijo que pese a todo esto, ¿no?, a todas estas trabas, que íbamos a seguir para adelante y que le íbamos a poner, ¿no? Con lo cual también yo creo que dice mucho el despacho, porque yo creo que también en el fondo también te juegas un poco el prestigio, ¿no? Claro. Nosotros encantados las víctimas, pero también te puede decir el Supremo, pues que no cumple los requisitos para un recurso de casación y, entre comillas, puedes hacer el ridículo. Te queda la bala de Europa, pero claro, pues es una bala, ¿no?, que ni tampoco sabes si te vas a atrever o si... Entonces yo creo que ahí el despacho pues fue muy valiente y decidió ir al Supremo con este asunto. Y es lo que hizo, se puso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo pues lo ha admitido a trámite, lo cual ha sido un éxito total. Y ahora estamos esperando la resolución, pero ya solo el hecho de haberlo admitido y con lo que decía, ¿no?, de que veía tema dentro de esto, de que cuál era el papel de las víctimas, si había independencia, bueno, pues todas las cuestiones que planteábamos, sí, pues el Supremo pues lo ha admitido y ahora estamos pendientes de la resolución. ¿Cuándo crees que se producirá? Bueno, yo a lo mejor, no sé, a mí me gustaría creer siempre en la independencia, ¿no?, de la justicia, ¿no?, de los poderes ejecutivo y legislativo, pero creo que como el penal, porque yo creo que ha pasado mucho tiempo desde que se ha admitido el recurso de casación. Sí. Yo creo que ha habido tiempo suficiente para resolverlo, pero yo tengo la sensación que hasta que no termine el juicio penal lo mismo no sale la resolución. Pero bueno, esto es una opinión mía personal que no estoy mezclando, porque creo que al final todo influye, pero vamos, influye porque todos conocemos que al final pues el Consejo General del Poder Judicial lo elige el poder, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Parlamento se lo reparten y al final los ponen en el Tribunal Supremo, en la audiencia. Entonces al final, bueno, pues
yo creo que todo cuenta, ¿no? Bueno, entonces, yo tengo la sensación esa. Dices que es una opinión personal, pero también llevas prácticamente 10 años en estos temas, ya tienes una experiencia y creo que tu opinión personal tendrá bastante que ver con la realidad. Así que, bueno, de todas formas, queda muy poco, ¿no?, para la resolución del penal. Sí, la resolución del penal, el juicio oral acaba el día 27 de julio y ya pues quedará que la jueza pues escriba la sentencia. Evidentemente son muchos tomos, llevará mucho trabajo, pero suponemos que hasta en noviembre, en otoño, ¿no?, antes de Navidades, pues ya tendremos la sentencia del penal y bueno, y esperaremos a ver qué ocurre, y si no, pues habrá que animar a Antonio al despacho o a irnos a Estrasburgo. Nosotros estamos dispuestos a seguir hasta el final, así que... Y seguramente Antonio y todo el equipo de Administrativando Abogados también. Pues eso esperamos, porque la verdad es que estamos encantados, orgullosos, y la verdad es que yo creo que hemos hecho, que está mal que lo diga yo, pero bueno, lo dijo, yo creo que, no lo dije yo, me lo dijeron, pero yo creo que estamos haciendo historia y esto no va a servir solo para nosotros, sino yo creo que el recurso de casación por eso se ha metido a trámite, sino para que cuando haya un accidente, ya sea aéreo, marítimo o ferroviario, pues realmente haya investigaciones independientes, se cuente con la participación de las víctimas y se sepan todas las causas para así tomar medidas y que cosas tan terribles pues no vuelvan a ocurrir o se eviten lo al máximo posible. Pero si no se investiga de manera independiente, pues volveremos a repetir los errores. Efectivamente, que lo que estáis sufriendo vosotros en este ámbito, por lo menos, no lo sufran los que vengan detrás. Exactamente, yo siempre lo decimos, no solo en el tema penal, sino en el contencioso, que la lucha siempre de las víctimas, pues yo creo que va mucho más allá. Todos cogemos el tren, cogemos el avión, ¿no? Sí. Y el hecho de mejorar la seguridad, pues yo creo que nos beneficia a todos. Sí, desde luego que sí. Y bueno, Jesús Domínguez, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido y que haya mucha justicia. Pues de verdad, pues muchísimas gracias por darnos voz y ojalá te oiga el Supremo y haya justicia. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación de Jesús en este podcast y más cuando se cumplen 10 años de esta tragedia. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra para contarlo, para hablar con ellos, para hablar con Jesús, si fuera necesario, y para estar con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio del podcast de Administrativando Abogados.